escuchando Onda Cero Madrid Norte. Como les hemos dicho al principio de este magazine, en torno a las 12:25 de este mediodía, de este jueves, hoy estamos teniendo un programa Magazine Más de Uno Madinorte muy especial porque nos hemos venido todo el equipo, bueno, parte del equipo de Onda Cero Madinorte, al Colegio Público Carmen Hernández Guarch, porque tenemos mucho interés en conocer proyectos que están impulsando este centro y que les hace pues uno de los mejores de la localidad y posiblemente de la zona norte de Madrid, además en muy diferentes ámbitos, como por ejemplo las ciencias. Justamente las ciencias, la tecnología, el arte, protagoniza la parte de este Carmen Hernández Guarch, que es un centro STEAM. Y a lo mejor ustedes se preguntan qué es exactamente esto. Bueno, pues vamos a averiguarlo conversando unos minutos con Judith Pertejo López, que es profesora en el centro. Judith, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, aquí súper contenta de estar aquí con vosotros. Y también nos has traído a dos alumnos tuyos, que son por un lado Bruno y Oliva. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. Bienvenidos. Muy bien, yo también. Sois de sexto A, ¿verdad? Sí. Muy bien, de sexto de primaria. Bueno, les decíamos a los oyentes que el Carmen Hernández Guarch de Tres Cantos es un centro STEAM. Para todos aquellos que no lo conocen, ¿qué es esto? Bueno, lo primero es explicar qué es STEAM. STEAM son las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Es un proyecto de innovación que comenzó en la Comunidad de Madrid y que los centros que queríamos atenernos a él, pues presentas una serie de ideas, de proyectos, te animan a formar parte de esta red de centros STEM de la Comunidad de Madrid. Te recibes pues una inversión en formación y económica y tratas de crear proyectos, actividades que están relacionadas con todas estas áreas y que realmente quieren fomentar la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento científico, todo esto en los alumnos, porque son competencias que les hacen mucha falta para afrontar todos los retos del siglo XXI que tenemos. Ajá. Y que además es incluso una manera de llegar a esas matemáticas, a esas ciencias, pero de una manera un poco más agradable, por así decirlo. Yo, chicos, os tengo que reconocer que lo de las matemáticas para mí era un suplicio cuando estaba en el colegio. Creo que si hubiera ido a estas clases con vosotros, ¿no? Y con estos proyectos hubiera sido mucho mejor en matemáticas. Bueno, Bruno, Oliva, ¿y cómo se traduce estos proyectos STEAM que hacéis en clase? Pues bueno, Judith empieza presentándonos los proyectos, nos los dividimos en grupos y vamos empezando innovando con las cosas que nos dice. Por ejemplo, tuvimos un proyecto que se llama Levantando el Vuelo. En ese proyecto creamos una maqueta y aprendimos mucho sobre las áreas de los triángulos y pues con la maqueta que creamos le pusimos motores, ruedas y hélices para que pudiera arrancar o avanzar e incluso volar, pero volar no conseguimos. Al final no lo conseguisteis, pero bueno, andar por lo menos sí, ¿no? Claro, eso estuvo chulo. Bueno, también hay que decir que en esto de volar hay otros científicos un poco como más de la antigüedad, tipo Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, que tampoco lo consiguieron, así que no pasa nada, que ellos también consiguieron sacar adelante muchos inventos, pero fíjate que volar tampoco lo consiguieron en su momento. Y bueno, ¿os mola hacer este tipo de cosas en clase? Frente a eso de coger ese libro y empezar ahí, que si ahora estudiamos esto, que si lo otro, ¿o no? Sí, pero mola más hacer los proyectos porque aprendes de una forma diferente y más divertida, porque si estuviéramos todo el día con un libro, entonces ya no sería ir al colegio, sería ir a un sitio donde estuvieses todo el día con un libro pegado a la cabeza. Efectivamente. Por cierto, que este cole también es innovador en otro sentido, ¿no? Que tiene las aulas de futuro. Yo estoy seguro de que vosotros ya estudiáis en aulas de futuro aquí en el centro. Sí, los viernes por la tarde vamos con Judith y toda la clase y hablamos un poco de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos. No, ese es el aula multisensorial. El aula del futuro se refiere al aula tecnológica. Bueno, y todas las hiperaulas están concebidas en este formato de aula del futuro que tiene como zonas de trabajo, ¿verdad? La zona del croma, la zona de impresora 3D, la zona de creación de prototipos, la zona de investigación y diseño. Bueno, pero que ya que Oliva ha empezado con esto otro, que también yo quería preguntarte por eso, ¿funciona también? ¿Cómo es el tema este? ¿Vosotros veis que es útil para, digamos, el funcionamiento de la clase, con los alumnos y demás? Sí, porque podemos hablar y si a lo mejor algo nos molesta lo podemos decir tranquilamente sin que nadie se enfade, o si tenemos algún
enfado, alguna emoción que queremos soltar y en clase no nos vamos a poner a llorar o cualquier cosa, vamos a ir todos tranquilos. Judith tiene un instrumento que no me sé el nombre, es un poco difícil, y lo tocamos y después decimos cómo nos sentimos ese día, cómo nos sentimos a lo largo de toda esa semana. Pues mira, no estaría mal que lo pusieran también en las empresas, ¿no? De vez en cuando hacer un poco de sesión de esto para decir cómo nos sentimos, ¿no? Y sobre todo superar problemas, ¿no? De convivencia en el centro. Volviendo a Judith, recordamos que es profesora dentro de esta área, ¿no? ¿Qué otros proyectos? Porque nos han hablado de Levantando el vuelo, aquí Bruno y Oliva, pero ¿qué otros proyectos han lanzado los alumnos de estas clases? Bueno, me gustaría comentar que en Levantando el vuelo pues estudiaba eso, la aerodinámica, matemáticas, ciencias, que fue un éxito y que en los congresos STEM de Madrid fuimos seleccionados para presentarlo en escenario, ¿no? Por así decir, porque hay congresos para intentar que esta creatividad de estos proyectos pues lleguen a más docentes y a más alumnos, ¿no? Dentro de la red. Y bueno, hubo muchos proyectos el año pasado, estoy hablando, recuerdo, no sé, pues de ciencias, de experimentación sobre crear colonias bacterianas en placa Petri, donde ellos hicieron hipótesis de si pongo mi mano lavada o mi dedo sin lavar en esa placa, qué tipo de colonia se crea dentro de una semana. Sí, entonces pues resultó ser que mi teclado o mi pantalla de iPad pues tenía muchas cosas que crecieron ahí una colonia más grande a lo mejor que en el dedo lavado del compañero. Entonces, básicamente ellos descubren, uno, el tamaño de las bacterias. Hicimos problemas sobre matemáticas, sobre el tamaño de las colonias que se estaban creando y millones de bacterias que había ahí. Aprendían sobre ciencias, aprendían sobre bueno, todo este tipo de conceptos de hipótesis, metodología, conclusiones, etcétera. Está como englobada en estos proyectos las áreas de forma multidisciplinar. Bueno, pues desde luego que está muy bien. Os vamos a dar la enhorabuena porque no todos los centros tienen estos proyectos STEAM, ¿no? Que sobre todo, como decimos, lo que busca es fomentar el estudio de las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y sobre todo hacerlo de manera atractiva. Hemos estado conversando estos minutos con Judith Pertejo López, profe aquí del centro, del Carmen Hernández Wars, y por otro lado también con Bruno y Oliva de Sexto A, de este centro, que yo no sé si Bruno quiere contarnos algo o Oliva, ¿alguna cuestión más? Sí, tenemos otro proyecto que, por ejemplo, nos unimos unas personas, no fue un proyecto de toda la clase, fue algo que hicimos solo personas que quisimos aportar algo más, que se llamaba Smart City, que era una maqueta de cosas mejoradas de Tres Cantos, como que podríamos ayudar, de cosas, pensamientos que podríamos hacer utilizando energía renovable, haciendo muchas cosas divertidas. Nos unimos y, por ejemplo, teníamos una noria que le dábamos para que girase, luego teníamos nuestro Burger King con nuestras patatas girando. Y fue muy divertido, un proyecto que lo presentamos y la verdad, muy divertido. Muy bien, bueno pues Bruno, Oliva, muchas gracias porque habéis tenido estos minutos para poder hablar con nosotros y explicarnos estos proyectos tan interesantes y en los que los adultos nos tenemos que fijar. Así que muchas gracias y nada, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos para hablar más de este centro escolar.